Muy buenas noches, bienvenidos a este canal, a Vicentín News, a la transmisión de esta resumen de actualidad que hacemos a menudo. La idea es salir en algunos días de la semana para transmitirle a ustedes el quehacer, bueno, local, nacional, internacional, o simplemente alguna entrevista o, o algún suceso. Bueno, si de suceso hablamos, el día de hoy va a ser recordado como un día triste, sobre todo para la República Argentina, porque uno de sus hijos, se podría decir, falleció allí en Roma, ¿no? Y nos referimos al Papa Francisco, el cual, bueno, dejó de existir esta madrugada en Roma, la capital de Italia, concretamente, obviamente, en el Vaticano, en donde residía. El Papa Francisco había dado en el día de ayer, domingo, un saludo. No solamente había estado en la misa de domingo de Pascua, que fue el día de ayer, sino también que dio un saludo bastante, digamos, sorpresivo, porque venía, recordemos, de un estado complejo de salud, y que, bueno, lo llevó, por supuesto, a, a tener, bueno, las dificultades que todos conocemos. Pero que, bueno, no sé si estoy saliendo al aire o sí, porque no me veo en el monitor. No me estoy viendo en el monitor, así que no sé si estoy saliendo o no. A ver si me indica. Ahí recién salí, un atraso total del monitor acá. Bueno, está un poquito lenta la conexión de internet nada más, pero estamos saliendo bien, me dicen sí. Y que bueno, como les decía recién, eh, la cuestión que tiene que ver con el Papa Francisco, ¿no? Que después de haber estado 38 días en convalecencia, bueno, internado, salió de su cuestión complicada que tenía de salud. Y bueno, apareció en el día de ayer y anoche, esta madrugada, mejor dicho. Para la hora argentina serían como las 3 de la mañana, para la hora de Roma fue las 7 de la mañana. Falleció de una especie de un derrame cerebral, concretamente ese sería eh, el parte médico. Es muy sorpresivo y bueno, por el estado también de salud de él, bueno, las conjeturas son, bueno, eh, diversas, pero eh, a raíz también, muchos pensaban de que podía estar un poco más, pero bueno, obviamente su agenda y tal vez el destino unido, y obviamente Dios que intervino en el medio, querían que las cosas fuesen así y así fueron. Así que con el, partió con todo eso, lo que significa eh, lo que él decía, es la vida, ¿no? De hecho, cuando le preguntaban sobre la muerte, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? En donde la cuestión de su salud desmejoraba, ¿no? Así que, bueno, estamos un poco tristes, pero también bien, porque seguramente está con el Creador, y un papa que va a quedar como persona, sobre todo, eh, ahí en ese lugar especial, ¿no? El papa de la gente, el papa de los pobres, el papa que supo, cuando ingresó ya o asumió como papa, eh, esa característica, más allá de ser jesuita, pertenecer a esa orden, eh, de tener esa cuestión eh, de, casi devoto sería, eh, por, por los pobres y por tener una iglesia realmente más que abierta, ¿no? Van a quedar en la historia sus dichos, que generaron controversia, sobre todo con partes conservadoras de la iglesia, ¿no? Bueno, fue entonces él nació, el Papa Francisco, recordemos que nació como Jorge Bergoglio en Buenos Aires, en Flores, un 17 de diciembre de 1936.
Fue ordenado como papa más o menos ya por el 1962 y por supuesto en Buenos Aires. Y también estudió en el colegio técnico, ¿eh? Salió en la secundaria en el colegio técnico. Después fue nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II, el famoso Papa Viajero, ¿no? Y también falleció el Papa Viajero en Pascuas, ¿eh? En las vísperas de Pascua, como el Papa Francisco, ¿no? Causalidad casi de Dios más que del destino, ¿no? Fue nombrado arzobispo de Buenos Aires y elegido papa en el 2013, tras renunciar Benedicto XVI, ¿no? En el año 2013. Bueno, y de ahí fue conocido más ahora como lo que recién comentaba, el Papa de los pobres, el Papa de la gente. Bueno, uno de esos viajes, que fue uno de los más importantes, bueno, hizo dos que fueron muy importantes, también en parte en mi opinión, ¿no? El que fue a Paraguay, un viaje muy, muy sentido por lo que significaban los jesuitas ahí en el vecino país, y también que fue transmitido, no me voy a olvidar nunca esa imagen cuando se transmitió, él salía con el avión que lo transportaba, eh, y el coro de una iglesia de la orden jesuita ahí en Asunción cantando un himno espectacular, espectacular. Lo mismo, bueno, ocurrió cuando fue a Río de Janeiro, una multitudinaria recepción. Ahí fue donde dijo esa famosa frase, entre las otras que han quedado, sobre la apertura de la iglesia a la diversidad de género. Y la cuestión que tiene que ver con que nunca pudo venir a su... Usted sabe que Papa Francisco fue a Italia, o mejor dicho a Roma, al Vaticano, como cardenal, para participar del cónclave que iba a elegir al papa sucesor de Benedicto, el que había renunciado, ¿no? El que se había retirado. Y bueno, famosa la frase que el que entra como cardenal sale como papa en el concilio. Eh, en este caso le tocó al Papa Francisco, ¿no? Que fue posteriormente el Papa Francisco, que fue a Jorge Bergoglio, que era arzobispo de Buenos Aires, cardenal, y que no volvió más a la Argentina desde ese momento porque ya fue papa y nunca más pudo volver. Ya se transformó en el Papa de Roma, el Papa del mundo, y no volvió más. Tampoco volvió como la famosa visita esa que tanto añoraba a Argentina, los argentinos añorábamos y no se pudo concretar. Bueno, finalmente falleció esta madrugada. Para nosotros, para Roma fue esta mañana. El Papa Francisco, y mejor dicho, para nosotros, Jorge Bergoglio, ¿no? Bueno, así que triste, ¿no? Porque realmente se ha perdido también un estadista, alguien que luchó mucho por la paz, ¿no? Y por la situación de una equidad social en el mundo. Hoy una vecina me dijo, mirá, me dice, se acercó al oído y me dice, me parece que se murió un papa kirchnerista. Bueno, me lo dijo más o menos así, pero no exactamente como papa, me dijo, se murió un kirchnerista o algo así. No creo que haya sido así, creo que era un jesuita y por ahí iba de un lado, como dijo un periodista, de un lado hacia el otro, digamos, ¿no? Por ahí era un poco más peronista, un poco menos, más socialista, menos, más derecha, más conservador, menos. En fin, los jesuitas nos identificamos por ser así. Yo que fui a una escuela jesuita, a una universidad jesuita, se lo puedo dar testimonio de esa cuestión. No por eso, bueno, no somos ni bueno ni malo, nada más tenemos esa forma un poco de ser, ¿no? Casi artística, le diré. Así que bueno, una oración por el Papa Francisco y seguramente recordaremos su legado por muchos, muchos años, sobre todo aquí en la Argentina. Y ahora queda la sucesión, va a empezar todo el tema del cónclave, que hubo inclusive una película, que parece que ya medio que se venía adelantando. En realidad la película trata sobre el cónclave de él, más que del que va a seguir, y la fumata y toda esa cuestión. Recordemos que hubo una fumata negra
mientras sea la selección y después, bueno, saldrá la blanca cuando salga. No hablaremos obviamente de la sucesión hoy, hablaremos en otro momento, pero seguramente va a marcar el tiempo de lo que tiene que ver con el famoso tiempo nuevo que son los desafíos que le toca a la iglesia en esta nueva época, ¿no? Como a Francisco le tocó en su momento allá cuando asumió en el 2013 como papa, ¿no? Bueno, ahora tenemos varios temas, pero el que nos va, primero vamos a unas imágenes, si el control central nos tiene por ahí ya localizadas, vamos a unas imágenes para cerrar el tema este de lo que es lo que sucedió hoy con el Papa Francisco, porque Futo fue en Pascua, lo del Vía Crucis que sucedió en Villa Ángela, en el Marcos, y justamente estuvimos hablando del Papa Francisco. Les recomiendo una editorial de editorial Perfil del señor Fontevecchia, muy buena sobre el Papa Francisco, en donde habla de un montón de cosas muy bien hechas, realmente una de las mejores. Y bueno, hablamos de eso justamente con el párroco local aquí de Villa Ángela, que le mandamos un saludo, que nos recibió muy bien en la parroquia y estuvimos filmando para compartir imágenes que ya salieron el día sábado sobre el Vía Crucis, y ahora, en homenaje y en parte en una cuestión de connotar este análisis, vemos las imágenes de el Vía Crucis del día viernes aquí en la ciudad de Villa Ángela. Lo vemos. De los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para ver la manera de cómo hacer morir a Jesús. Luego lo ataron y lo llevaron para entregárselo a Pilato, que era el gobernador en ese tiempo. Jesús compareció ante él, el cual le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eso lo dices tú o porque te lo han dicho? Hemos comprobado que este hombre agita al pueblo. Dice que no hay que pagarle el impuesto al César y se hace pasar por el rey enviado por Dios. Sí, este hombre es un impostor. Está sublevando a todo el pueblo y empezó en Galilea y ha llegado hasta aquí. ¿Es cierto lo que te acusan? No contestas nada. Mira de cuántas cosas te acusan. A partir de allí, Pilato buscaba la manera de dejarlo libre. En ocasión de la Pascua, tenía que liberar a un preso. Había un hombre llamado Barrabás. Este había sido encarcelado por algunos disturbios y asesinatos en Jerusalén. Traigan a Barrabás y colóquenlo enfrente del pueblo para que ellos lo elijan. ¿A quién quieren que le deje libre? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás? ¡Suéltenlo! ¡Me han librado de esta condena! ¡Soy libre, libre! Bueno, volvemos. Le aviso a las personas que nos están por ahí viendo, o nos van a ver, porque el video puede ser reproducido en cualquier momento. La magia de lo que es el YouTube, la plataforma esta, de que está bastante lento el internet. No sé si bastante, pero está algo lento y por ahí se cuelga, ¿no? Así que, sobre todo los que están en vivo viéndonos. Bueno, el miércoles en la sesión del Consejo también se estuvo hablando la semana pasada sobre el Día del Indio Americano, que ahora vamos a hablar un poquito. El miércoles, o sea, pasado mañana de esta semana, a las 8:30 va a haber sesión del Consejo con el tratamiento
de una resolución por nuevos asfaltos que se estaba discutiendo, así que estaba en comisión. Acá en este mismo espacio la concejal Valeria Castillo lo había adelantado, así que va a ser tratado en el recinto esta cuestión. Ahora vamos a tener, antes de ir el tema del indio americano, o sea, del originario americano en realidad, vamos a ir a una entrevista, una nota con el ingeniero Pab, que nos habló también, o sea, la pasamos nosotros la nota, pero por otras cuestiones no quedó, digamos, bien el tema, ya que hubo un corte de transmisión en su momento aquí, entonces se nos salió de tiempo con la nota también que había, porque le preguntamos algunas cosas de este tema y de otros temas al secretario de Obras Públicas. Así que, bueno, lo quisimos acomodar hoy para sacarlo completo y de paso repasar la cuestión que tiene que ver con algo tan importante que los asfaltos y que está teniendo problemas en las sesiones del Consejo, ya que hay como problemas, dado un poco también por el tema de la campaña política que está un poquito media ajetreada, y parece ser que el punto es agarrarse del tema de las cosas que se están haciendo. O sea, si se va a hacer asfalto, se vota en contra, o si hace falta, no sé, algo que traen 20 vecinos que tengan un problema que no sea el asfalto y sea otra cosa, se le da una difusión, y por ahí lo que se tiene que estar haciendo no se hace, porque que está previsto obviamente no se hace, se vota en contra y se vota a favor. Es toda una serie de circunstancias que es bastante difícil de entender. Otra es el tema de la construcción de la universidad, que se van a hacer en un que ayer me decía alguien, che, se va a hacer en un terreno que no se sabe si es de ellos. O sea que también vamos a decir de que porque ese terreno que está ahí donde se instalan los parques, donde se va a hacer el edificio universitario, que es el mismo donde está el Parque Centenario, donde está otras construcciones como el Corsódromo, la vamos a tener que mover. Creo que es un poco tonto, ¿no? El cuestionamiento, dado aparte lo importantísimo que es tener una universidad pública construida con fondos propios y que la vamos a poder tener aquí en la ciudad de Villa Ángela. Bueno, en fin, esta cuestión es que yo no sé por qué embarran la cancha, donde favorecen a la gente, y por ahí caen en estas cuestiones. Yo entiendo que se puede uno pelear o discutir, mejor dicho, por, no sé, una luz que está mal puesta, porque está bien puesta, porque reclama el vecino por ahí en buena hora, que bueno, no le arreglan un pozo, un bache, algo de eso, pero estar discutiendo y negándose a cosas que le favorecen al vecino, como el asfalto, que cuesta tanto dinero y que se hace con fondos que no tenemos que pedirle el crédito a nadie, porque son con fondos genuinos que tiene la municipalidad, o el edificio, o alguna cuestión así, me parece que realmente es un poco, digamos, un poco, ¿cómo que se llama? Realmente, no sé, no me sale un término, no quiero decir un término que caiga mal, pero un poco chocante, digamos, ¿no? Así que espero que, bueno, se agilice eso y a los vecinos les salga el asfalto y que se pueda hacer mucho más asfalto, seguramente porque hay una lista larga. Tengo un poquito fuerte el retorno nomás que me está saliendo de lo que fue el Vía Cruz y está muy atrasado el retorno, pero bueno, vamos a salvar la circunstancia. Vamos a ir ahora a ver entonces la nota con el ingeniero Pab, que, bueno, que nos comenta sobre el asfalto, las primeras cuadras que se están haciendo por la calle Tucumán, y que pasa por enfrente de la salita Otaño. ¿Vemos la nota? Estamos con el ingeniero Pab en plena obra, acá en acción, con la construcción del asfalto de la calle Tucumán, acá que se empezó hacia una de las salitas acá en Villa Ángela. Buenos días, intendente. Buenos días, mirá, felices acompañándonos en este momento. Están muy felices porque este pavimento estaba prometido hace muchísimo tiempo atrás y nunca se hizo, y ahora se da la oportunidad de hacerlo. Y lo mejor de todo, lo más productivo y lo más positivo que estamos viendo es que los recursos son del Tesoro Municipal. El personal es capacitado del municipio
y también la maquinaria es propia, es decir, que se hace por administración municipal propia y también con eficiencia y menores costos. Nosotros hace una semana se aprobó el presupuesto para hacer el pavimento y hoy, tiempo récord, estamos haciendo, ya tirando los primeros camiones de hormigón en una semana. Esto parecemos, sin exagerar, los chinos son así, rápido para hacer las obras. Así que me decía un periodista a mí que fue a China y realmente se sorprende la forma en que hacen las obras, con la celeridad que hacen. Y esa es la eficiencia. Nosotros queremos ser eficientes y siempre buscamos eso. El municipio de Villa Ángela tiene una productividad, una eficiencia extraordinaria con el personal que tiene, porque el personal tiene sentido de pertenencia. Hacen para ellos, cobran bien, pero aparte ayudan a toda la familia, a todo el pueblo de Villa Ángela. Y eso es muy importante. Bueno, Titi, justo en plena marcha acá que están con el asfalto, también el mensaje tuyo para aquellos que por ahí todavía descreen de la capacidad que se tiene para cumplir con la obra. Lo que uno dice, cumple. En este caso se ve materializado en pocos días, como bien lo reflejaste, también para algunas otras obras que se están pidiendo. ¿Cuál es el mensaje tanto para los concejales como para la ciudad de Villa Ángela? Mira, nosotros esto es récord histórico de pavimento y acá le agregamos al récord histórico más pavimento, que nunca se hizo en una gestión. Y también decir que estamos felices porque nosotros hicimos un ahorro de esta gestión, nosotros lo ahorramos a los recursos. Y no es que yo no gasto, gastamos todo lo que hay que gastar, pero hay un excedente que va al ahorro para la obra pública. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, somos eficientes en el manejo del dinero público. Y también decir que nunca nos fijamos el color político para una obra para Villa Ángela. Cualquier ideología política que realice la obra estamos de acuerdo. Por eso muchas veces no entendemos por qué muchas veces el sector de la oposición no aprueba las obras que son tan importantes como más pavimento para Villa Ángela, que no es que estamos pidiendo un préstamo al fondo, tenemos los recursos guardados para ese fin. Y si demoramos, aumentan los costos y pierde el pueblo de Villa Ángela, porque los costos son mayores y gastamos más dinero. Por eso hay que hacer la obra rápida, hay que aprobar rápido las cosas. Y la política se hace con mejorar la propuesta política en todos los sectores, no por oposición, para poner palo en la rueda. No entiendo, yo creo que la universidad, el edificio de la universidad, que va a beneficiar a todos los chicos de Villa Ángela, a los chicos que no pueden ir a estudiar afuera, y al que va a estudiar afuera también lo va a hacer, beneficiar porque puede estudiar aquí sin gastos, dentro de lo que es sin desarraigo, porque el desarraigo muchas veces lo hace al chico fracasar en distintos lugares, y también va a ser un paso agigantado para la ciudad de Villa Ángela tener el edificio universitario propio, para que cualquier carrera que se quiera instalar en Villa Ángela, que ya hemos perdido la UTN, la UNE, pueda venir acá y pueda instalarse, porque vamos a tener la casa propia, como decimos, para todos los que quieran estudiar en Villa Ángela. Y eso también sirve, porque ¿qué es lo que hace bien a la juventud? El estudio, el deporte, para sacarlo de la calle de las drogas. Así que todo un círculo virtuoso se genera cuando lo hacemos estudiar, cuando le damos la oportunidad de hacer deporte, se ayuda en todo sentido desde el municipio, y eso es muy importante. Así que no entiendo muchas veces la oposición por oposición misma. Yo entiendo que la oposición tiene que estar proponiendo mejores propuestas para la ciudad de Villa Ángela para que seguir adelante. Y bueno, ya para cerrar, porque creo que también vas a inspeccionar un poco la obra, el tema de estas Pascuas que se aproximan, un saludo para toda la comunidad, seguro que le querés dar. Sí, un saludo a toda la comunidad religiosa, la verdad que estamos viviendo las Pascuas y sabemos que es un sentimiento muy profundo que tenemos hacia nuestro Señor Jesucristo, así que lo quiero saludar a todos. Sí, por supuesto, la casa está en orden, es un recuerdo que tenemos. Muchas gracias y felices Pascuas. Bueno, gracias a vos.
Estamos en la calle Tucumán con el secretario de Servicios Públicos, Gustavo Domínguez, que nos va a comentar el trabajo que está haciendo importante acá en toda esta zona. Buenos días. Bueno, buenos días. Sí, hoy se comenzó con el pavimento del para Tucumán, Monteagudo hasta España, así que esto fue el trabajo ejecutivo que fue la semana pasada fue aprobado y hoy ya se comenzó con tirar el hormigón, así que un trabajo eficiente que está haciendo gente de obras públicas, acompañado por gente de servicios públicos en tema de maquinarias y la compactación del suelo. Así que esperamos continuar con un buen programa de día, digamos, que nos acompañe el día. Que nos acompañe el día y los días venideros, y bueno, para hacer un trabajo rápido. Ya que estamos, se podría controlar un poquito el tema de los escapes, ¿no? Sí, los escapes libres, sí, también, sí puede ser. Bueno, y en vivo sale todo el reclamo. Otra cosita que le íbamos a preguntar es por el tema del camping, que se están haciendo un buen trabajo y buenas actividades ahí. ¿Cómo va a seguir ese proyecto? El proyecto está en auge, digamos, estamos trabajando fuertemente también con Servicio Público, con Ambiente, con la Secretaría de Ambiente, en el arreglo, pintura. Podrás haber visto el fin de semana la cantidad de gente que participa en distintos juegos, en distintos cumpleaños que hacen en el camping, entonces, o sea que continuaremos, vamos a cerrarlo, vamos a mejorar el terreno, los juegos y bueno, para que sea realmente un camping, digamos, para que la familia pueda disfrutar. Otra de las cosas que por ahí la gente también pide bastante es el tema del barrido, ¿no? Y un poco también la iluminación. Yo sé que hay en algunos lugares que se está trabajando, ¿cómo está yendo ese proceso? Estamos programando todo el tema de iluminación sobre todas las cosas. Entonces lo tenemos que programar con alumbrado, con el servicio de alumbrado. Se están haciendo trabajos, pero es focalizado. Tenemos que hacer un trabajo más integral, que lo estamos programando, así que eso en estos días, cuando lleguen los insumos, para ahí nos quedamos cortos de insumos, pero cuando por el tema de la compra, no llegan, digamos, se compra, pero no están llegando los insumos, pero una vez que tengamos, se programa y se realiza en forma inmediata. Digamos. Claro, aparte recordemos que durante este verano tan bravo que hubo, la baja tensión quemó muchas luces. Sí, fíjate que por la Covelo se realizó todo el alumbrado por la Covelo y vos te vas de noche y están quemados varios focos justamente por la tensión. Entonces hay que volver otra vez a cambiarlo y bueno, sí, y bueno, ahora estamos trabajando, justamente esta tarde se va a trabajar por la 95 y Vittel, el ingreso, 95 que no nos corresponde hacerlo en 95, pero vamos a ponerlo las luces sobre Ruta 95 y por sobre Ruta 95 y Covelo en los accesos, porque realmente está muy oscuro. Así que esto de parte del Ejecutivo, de parte siempre con directiva específica del Intendente que tenemos que hacerlo, así que no nos corresponde, ya digo, reitero, no nos corresponde al 95, pero se hace. Bueno, y un saludo para las Pascuas, que ya este domingo estamos en previa. Bueno, gracias igualmente y bueno, que toda la gente pase buenas, felices Pascuas. Muchas gracias. Chao, chao, gracias. Estamos
Estamos con Rubén Salteño aquí en la Municipalidad de Villa Ángela, acá en la sesión del Consejo que acaba de terminar, por varias cosas, pero sobre todo por el proyecto de municipalización que ellos están gestionando y que quieren que, bueno, históricamente una lucha que, digamos, ahora ha tenido su fruto porque le han entregado hace minutos una resolución en donde, bueno, se amplía esta cuestión y bueno, él nos va a contar cuáles son las impresiones no solamente de esto, sino también del pueblo del Pastoril y de toda la zona que está ahí por este antiguo y merecido reclamo. Buenos días. Buenos días a la audiencia. La verdad que contento en este día, un día histórico para nosotros como comunidad. La verdad que acá nos acompañas algunos hermanos de la comunidad que vino también a representación de Villa Berté, en una comunidad Mocoy también que viene a participar en esta entrega, digamos, del reconocimiento de una ordenanza, digamos, de la dependización de la comunidad pastoril. Así que la verdad, contento y bueno, de acá para adelante seguir pidiendo también que en las legislaciones también que tenga una mirada para este proyecto, para que el día de mañana pueda salir también como ley. Así que la verdad, contento y bueno, también ya que está, invito a la comunidad de Villa Ángela, que nosotros también ya como Semana de Pueblos Originarios, también tenemos evento, digamos, del 18, el 18 sería el aniversario que va a estar cumpliendo los 102 años de la comunidad pastoril, y bueno, y el 19 sería ya en toda América de celebración del 19 de abril como pueblos originarios. Así que la verdad, contento en este día. Bueno, saludo a la comunidad en general, los Mocoy, bueno, y en otros lugares que va a haber estos. ¿Cuáles son las comunidades que están? Porque aparte del Pastoril hay otras colonias ahí cercanas. Sí, en Pastoril está Pegoriel, está en Escalada, Villa María, Lote 20, y después, bueno, seguir a otros lugares que también existan comunidades Mocoy que habitamos, que salieron también de la misma comunidad que sería el Pastoril. Así que, bueno, acá estamos y, bueno, seguirá luchando. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, ojalá que tengan la positividad, digamos, de la Cámara de Diputados para que le otorgue la municipalización. Así es, eso es lo que pedimos, de que también, ojalá que este año tengamos nuestro municipio y que sea ley y bueno, de ahí ya podemos elegir entre nosotros quién nos representaría en esto. Muchas gracias y felicidades y feliz semana del día que también ustedes festejan. Muy bien, gracias a todos y bueno, un saludo. Gracias. Bien, estamos en el aire nuevamente. Espero que me estén escuchando porque veo que hay problema de sonido ahí. No sé si estamos saliendo bien con el sonido o no. No sé si a ver me dice ahí ¿estamos saliendo bien de sonido o no? A ver si dice que sí. Bueno. Como les decía hoy, bueno, le hablaba del Papa Francisco, bueno, esta cuestión que tenía que ver con su legado y contra lo que estaba ocurriendo. Bueno, en Resistencia estaban haciendo una misa en su honor especial. Bueno, en muchos lugares se están haciendo estas actividades, también bandera media asta, por ejemplo, en Estados Unidos, cosa bastante fuera de lo común. Y bueno, recién veíamos ahí al intendente Pap también con el tema del asfalto y obviamente hace minutos nomás, detrás mío, lo que nos comentaba Rubén Salteño sobre el tema del Día del Originario y también sobre la municipalización de ese lugar, bueno, que están buscando el reconocimiento. Ahora vamos a ver, como decía recién, referente a lo que el ingeniero Pap comentaba y también el secretario de Obras Públicas, en el lugar estuvimos viendo cómo comenzó hacerse el asfalto que va por la calle Tucumán hasta, pasa por enfrente de creo que va por Tucumán y une Colonia, Monteagudo y España, pasa por enfrente de la Sala Otaño. Bueno, estuvimos ahí cuando se empezaron a hacer los primeros 100 metros, así que de esas 3 cuadras, así que bueno, vemos entonces cómo se empezaba el asfalto en ese lugar de Villa Ángela.
Bueno, estamos nuevamente aquí en el piso. Ahora vamos a pedir al operador que nos... Ahí veíamos cómo arrancó el tema del asfalto, ¿no? Qué lindo para toda esa zona, para toda la localidad, para toda esa zona de la localidad y para todo ese barrio, ¿no? Vamos a ver entonces ahora, está muy atrasado el sonido, no escucho bien acá. Vamos a ver entonces ahora lo que tiene que ver con el himno Mocoy, que fue filmado hace unos años y que es un material que se hizo, en realidad es el himno nacional en idioma Mocoy, que se hizo totalmente acá en la comunidad del Pastorín, la cual me tocó dirigir este trabajo audiovisual, en donde, bueno, se transformó el himno, la letra del himno nacional en castellano, se la pasó al idioma Mocoy con una grabación en toda la zona esa que tiene que ver con el pastoril y su comunidad, ¿no? Así que en homenaje al Día del Originario está aquí el himno, que por ahí lo solemos pasar nosotros en nuestro canal, así que lo pasamos acá en homenaje al originario, lo vemos ahora. Kan kanin kay kan kayda kay kan kayda kay kan kayda nagayain si wali lang kanalakit sogilo nakaani na wani kami karalorta awatigi na wani na nilatran Ayalin na ataripi kedagini Kanakom kenalawan ako kay kankanin Nakamiring ang Argentina ramakay tarin Nakamiring ang Argentina ramakay tarin Kanakom kenalawan ako kay kankanin Nakamiring ang Argentina ramakay tarin Kanakom kenalawan ako kay kankanin Nakamiring ang Argentina ramakay tarin Kalkododa si kawi na makatako kumawi kana makatako kumawi Dati kawi da kana niya katay na kumawi Itatanikin yung kalele wala da kalawan na takan kay Itatanikin yung kalele wala da kalawan na takan kay Itatanikin yung kalele wala da kalawan na takan kay
Bueno, estamos otra vez aquí en el aire. Bueno, tengo un retorno que me está saliendo, pero ya va. Lo estoy escuchando en realidad. De hace como 10 minutos. Es un poco atrasada la señal, pero bueno, ya se va a resolver. Bueno, ahí veíamos entonces este interesante audiovisual bueno, que es sobre que pinta también, cuenta un poco cómo es, muestra, mejor dicho, cómo es la comunidad ahí originaria del Pastoril, y por supuesto nuestro himno que está compuesto, está traducido en el idioma para que ellos lo puedan escuchar o para que todos los que hablan el idioma mocoy lo puedan hacer. Bueno, un saludo entonces grande para la comunidad por el día que fue, el sábado 17 creo que fue, o 18, no 18, que fue el día del originario, así que bueno, un saludo para toda la comunidad. Ahora vamos a ver, cerrando esta cuestión que tiene que ver con los pueblos originarios, en connotación también eso, vamos a ver un documental, el documental sobre, en realidad el documental es de la Chaqueña, pero cuenta en gran medida qué pasó con los pueblos originarios aquí, o por lo menos de manera documental cuenta qué pasó con los pueblos originarios aquí en nuestra zona, en parte por el progreso y en parte por el abuso también, ¿no?, de un Estado ausente, de un Estado cruel, de personas crueles que también no visibilizaron qué le iba a pasar a toda esa gente que vivía en esos montes hace tantos miles de años y que, bueno, por el progreso terminaron perdiendo sus tierras, ¿no? Y que tan controversial hoy en día, ¿no? Todos opinan sobre qué hacer, cómo hacer con el tema de los pueblos originarios, pero que seguramente han sufrido a través del tiempo, por ahí, en manos a veces del hombre blanco o a veces en manos de la modernidad. Bueno, entonces los dejamos con La Histórica Chaqueña, que es un documental realizado en el 2017 y que cuenta no solamente la historia de la parte social y histórica de la fábrica, sino también de lo que se tuvo que hacer o lo que sucedió para que eso ocurra. ¿Y qué pasó con esas comunidades que eran los guardianes, dicho sean de paso, de esos quebrachos que centenariamente estuvieron en nuestros montes? Le agradecemos por su compañía y nos estamos viendo, si Dios mediante, en otra transmisión aquí y espero no tener estos inconvenientes que estamos teniendo con el internet y el sonido por ahí que nos complican la vida. Le agradecemos muchísimo por su grata compañía y nos reencontramos en la próxima transmisión aquí en Vicentín News. Que tenga muy buena semana. De verdor y de esperanza. En camiones, en trenes, hace muchos años que ya no quedan casi árboles. Allá en mi Salta también ya no quedan algarrobos ni quebrachos, ni el palo santo
se fueron. Negro de esa chimenea. Hasta se me antoja chistoso. Con ese humo negro no hay papa nuevo. Se me ocurrió. Qué lindo sería que salga el humo de los montes. Dejaron su vida en este lugar tal vez. Ayer, caminando por las rutas de mi país, cómo se van los cadáveres de aquellos que alguna vez en el aire. Vicentín Films Argentina y La Chaqueña Austral documentales presentan La Histórica Chaqueña. Esta historia se remonta a 1908, cuando don Carlos Brunissen y Julio Martín deciden, con 500 cabezas de ganado, fundar la estancia La Suiza. La historia argentina posee en su registro innumerables hechos que formaron a nuestra sociedad y cultura. En 1900 comienzan a producirse muchos cambios en nuestra nación, entre ellos la industrialización y una fuerte inmigración. Después de 50 años del Grito de Mayo, el país se formó con las provincias fundadoras preexistentes del Río de la Plata, y a los territorios lindantes se los anexó como territorios nacionales, muchos de ellos territorios de los pueblos originarios. Estas tierras poseían muchas riquezas naturales, eran aptos para la cría de ganado y la agricultura, eran ricos en maderas, tanino y petróleo. El Estado Nacional frenó lo más que pudo la provincialización de estos territorios, valiéndose para ello de la falta de autodeterminación de los pobladores de estas regiones. En estos lugares reinaban los poderosos con sus feudos, en complicidad con los intereses de Buenos Aires. A estos se les cedía enormes cantidades de tierras fiscales, lo cual evitaba muchas veces la creación de colonias y pueblos vitales para la organización de un Estado provincial. A finales de 1890 se delimitan las fronteras del territorio nacional del Chaco Austral. Hacia 1905, el territorio es atravesado como el resto del país por el silbato del ferrocarril, que ahuyentó al nativo y originó pueblos y fábricas y avance, pero a costa de la explotación del hombre. En 1907 ya existía un asentamiento de pequeños hacendados al norte del fortín Cabeza de Tigre. Ese asentamiento más tarde se lo conocerá como Villa Ángela. En 1908, a raíz de una gran sequía en la zona del Tapenagá, donde don Carlos Brunissen poseía campos y hacienda, decide explorar hacia el oeste de Charaday, en busca de agua y mejores pastos. También impulsa a este hombre la búsqueda de enormes extensiones de tierras fiscales y de la existencia en las mismas de una gran riqueza forestal. Estos datos se conocían dado al estudio realizado por la empresa de ferrocarriles inglesa y francesa, que a principio del siglo XX realizó el trazado de las vías que se ejecutaron entre 1905 y 1930. Así, gracias a la sequía y algún que otro favor de parte de los funcionarios, el Estado vende una extensión de 50.000 hectáreas de tierras
a don Grunneisen en pos del progreso, instalando en el medio del monte chaqueño la estancia La Suiza. La construcción de la misma culmina en 1909, contando en esos momentos con otros pobladores de vecinos como la familia Pellerano o Bueyes, a las cuales por supuesto el Estado Nacional no les fue tan favorable como con los dueños de la Suiza en cuanto a la extensión de las tierras. Es así que en esa gran extensión también se le dio dominio sobre una gran comunidad de nativos que escondían celosamente un tesoro invaluable para la época, la madera de quebracho, que producía durmientes y un producto nuevo llamado tanino u oro rojo, componente clave para las curtiembres, ya que el cuero era la estrella de la industria. El material sintético no se había descubierto todavía. Al mismo tiempo que Grunneisen se aventuraba amistosamente en sus nuevas tierras, el gobierno nacional concesiona a la empresa francesa de ferrocarriles el ramal que llegaría a este lugar conocido en ese entonces como el paraje Kilómetro 95. Al cumplirse 100 años de la Revolución, el 25 de mayo de 1910, se funda Villa Ángela. A esta empresa, Grunneisen la realiza en sociedad con Julio Martín, el cual tenía gran experiencia con el quebracho y los obrajes. Él, además de proveerle de madera de sus obrajes para la poderosa forestal argentina, desde Rosario envía a el noble gobierno del territorio nacional del Chaco Austral el plano del nuevo pueblo y la futura estación a escasos metros de la futura fábrica de tanino. Este nuevo plano se alejaba del emplazamiento original demarcado por los agrimensores del Estado Nacional por más de 1000 metros. Se dice que Julio Martín y Carlos Grunneisen se conocían desde antes, ya que ambos pertenecían a una logia en la cual, entre las cosas en común que tenían, es la de llevar el progreso a los lugares inhóspitos y la creación de pueblos. Es así que el nuevo pueblo llamado Villa Ángela se debió, según ellos, al nombre de la esposa de Martín, Ángela Schuster. Los Grunneisen llegaron a la Argentina en el siglo XIX y controlaron por muchos años la Casa de Empréstitos fundada por Rivadavia. Esta experiencia comercial financiera llevan a estos socios a crear en 1917 la firma La Chaqueña Sociedad Anónima, que sería la encargada de ejecutar el proyecto de la fábrica de extracto. Es así que a través del ferrocarril se comenzaron a trasladar las partes de las enormes máquinas de vapor que moverían la fábrica, las calderas de más de 100 toneladas y los motores de más de 8 metros de largo, miles de ladrillos refractarios y una chimenea de acero de más de 40 metros que sería de ahora en más el nuevo emblema de la ciudad. Aquí la historia se hace un poco injusta, ya que otras pequeñas empresas se instalaron en la ciudad por esa época, como el aserradero de la familia Di Campli, que proveía de durmientes a la forestal argentina, y el aserrín remanente de la Chaqueña. Fabricaba carros, cachapeces, hielo y tenía uno de los primeros sembradíos de algodón, como muestra esta película que la hizo filmar su pionero dueño, don José Di Campli, un año antes de que entrara en funcionamiento la fábrica de extractos La Chaqueña, en 1925.
Este laburante italiano, que hundía medio cuerpo en los pantanales de las zonas bajas del Chaco para trazar las vías del ferrocarril y que era considerado ciudadano de segunda por las distinguidas familias patricias de Buenos Aires, vivió y murió en Villa Ángela. A diferencia de otras patronales hegemónicas que dirigían sus asuntos desde muy lejos. Hoy, pocos recuerdan estos detalles de la historia, que la ironía de este celuloide, recuperado en el año 2002, hizo justa la otra cara de la verdad. Inmediatamente en el año 1917 comienza a construirse la fábrica La Chaqueña Sociedad Anónima. Para poder esta funcionar se necesitan de la madera de quebracho y para ello los obreros que vienen de todas partes del norte santafesino, constituidos casi todos por correntinos y paraguayos, y comienza a funcionar la fábrica La Chaqueña. Los obreros vivían en ranchos precarios, a la intemperie, y también era necesario que estos viviesen en esa forma porque no había comodidades todavía. La fábrica La Chaqueña concentró gran parte de los recursos técnicos y laborales de la ciudad. Si bien muchos trabajadores vinieron de distintos lugares, otros se emplearon de la misma ciudad que crecía tenazmente en medio del monte chaqueño. Sus máquinas necesitaron técnicos más especializados, tenaces y corajudos, además insistidores, que dio lugar a una nueva cultura en la fábrica y en la misma ciudad, la autonomía. Todo se solucionaba en la fábrica, por varias razones, entre ellas, la distancia con los centros industrializados más importantes del país, la imposibilidad de demorar la producción mucho tiempo por fallas técnicas, el uso de máquinas antiguas, la cual necesitaba de mecánicos propios hasta para fabricar sus repuestos, pero que brindaron un gran ahorro, ya que se las hacía funcionar a vapor, el cual era producido por los restos del mismo quebracho una vez procesado. El frente y la fachada de la fábrica Indunor. La que en otrora fuera La Chaqueña. La máquina de la fábrica Indunor. Motor Tosi. Motor Borbón. En este momento parado, al fondo se ve. Sumado a esto, la posición de neutralidad argentina
en la Segunda Guerra Mundial hizo que no se cortaran los suministros, sobre todo a países del eje, y eso produjo una situación que marcaría la administración de la fábrica y también su final. El quebracho es un árbol que contiene un altísimo grado de tanino, de la más alta calidad que se conoce. Este crece exclusivamente en las zonas bajas del Chaco, que se encuentra dividido en dos grandes regiones: el boreal, en la zona de Bolivia y Paraguay, y el austral, en las provincias del norte de la Argentina. El Chaco, parte de Santa Fe, Salta, Santiago del Estero. Este árbol noble, de durísima madera, que fue descubierto por los filántropos ingleses a fines del siglo XIX y que sus ingenieros le dieron utilidad en la curtiembre gracias a un complejo sistema de infusión que extraía el tanino del tronco del árbol una vez sacado del monte. De ahí el interés de las tierras del norte argentino de los empresarios europeos, sobre todo los ingleses, a los que se los conocía como pioneers. Estos últimos inclusive secretamente colaboraron con los países que vencieron al Paraguay en la guerra de la Triple Alianza, ya que a cambio de los empréstitos para la guerra se le concedió, entre otras cosas, la explotación alternativa de estos recursos en la Argentina y Paraguay. El tanino es un compuesto químico que produce un efecto curtiente. Así, se protege del tiempo a los materiales de cuero. A comienzo del siglo XX, se remojaban los cueros en bateas con el aserrín de quebracho, que hacía el trabajo directamente. El crecimiento y perfeccionamiento industrial permitió que para 1910 se funda la aserrín a través de distintos procesos con agua muy caliente y químicos. El crecimiento y perfeccionamiento industrial permitió que para 1910 de la batería se inicia el proceso de extracción o de difusión. Una vez llenado el difusor, se lo cierra herméticamente y se inicia la circulación de agua caliente a presión con una temperatura de 140 grados, de tal manera que, circulando a través de los difusores que forman la batería, se obtiene un líquido semidenso que contiene un 15% de sustancias tánicas extraídas por este proceso. A medida que cada difusor agota sus posibilidades de extracción, debe ser descargado por medios mecánicos o manuales, o también en forma automática de flash. Y el aserrín agotado, así descargado, es derivado hacia otros procesos. Muy superior al voluminoso aserrín de quebracho. La industria, a pesar de que encontró cómo suplantar al tanino de quebracho curado en otro árbol, encontró a su vez otras aplicaciones. ¿Cuántos de esos nobles de los montes dejaron su vida en este lugar, tal vez? Hoy, caminando por las rutas de mi país, cómo se van los cadáveres de aquellos que alguna vez en el aire y nos llenaran de verdor y de esperanza. En camiones, en trenes, hace muchos años que ya no quedan casi árboles. Allá en mi Salta también. Los obreros no solo cumplían con su labor en la fábrica, sino que también esta contaba con talleres propios, donde allí se fabricaban los repuestos para reparar estas enormes máquinas que aquí estamos viendo.
para mí es una alegría y una tristeza a veces venir acá y encontrar esto un poco... Antes era un jardín todo esto. Se trabajaba muy bien, todo era una familia muy numerosa. Pasamos momentos muy lindos, malos también los pasamos, pero siempre lo superamos. Bueno, no sé qué decirle, mire, me emociona un poco, así que van a pedir disculpas, pero no estaba preparado para esto. Buenos días para todos, felicidades por su día, todos son trabajadores, me imagino. ¿Yo qué puedo contarles? Nada más que trabajé unos días acá, 32 años, corrido. Y no trabajé más porque se cerró la fábrica. Y yo quería hacerle conocer a usted, acá hay un muchacho yo le digo, un señor que tiene 84 años y conoce toda la historia de Villa Ángela, no solo de la Chaqueña, el señor Martínez, Andrés Martínez. En el año 1950, la Chaqueña alcanza su máximo esplendor al contar con 700 empleados de planta, entre administrativos, capataces, jefes de turnos, y todo eso hacen la suma de una cantidad, contando los hacheros, los camioneros, los choferes de los transportes que ya venían en vehículos trayendo el quebracho, el árbol pelado. Buenos días a todos los villangeleros. Estoy profundamente emocionado y esto me trae un recuerdo inolvidable. 4 años acá en la Chaqueña, desde el año 41 al 44 inclusive. Imagínense, ¿qué les puedo contar? Que por ejemplo yo he visto cuando se tiró abajo la chimenea que era de hierro, se tiró abajo y después se hizo la de material, y yo y otro muchacho controlábamos la entrada de los ladrillos. Estos ladrillos que se hizo la chimenea, casi la mayor parte de los ladrillos fueron contados por mí. Además, la parte corporativa estaba supervisado por su director, Carlos Bruneisen y Julio Martín. También integré la primera comisión directiva del sindicato 11, que se formó justamente con la participación de delegados que vinieron de Resistencia. También integré una delegación que fue a Buenos Aires, que justamente fuimos a pedir aumento para acá, para los trabajadores. Y se consiguió entrevistarlo al general Perón. En ese tiempo era coronel, porque nosotros cuando fue una delegación de acá de Villa Ángela, fuimos por asunto de aumento de sueldo acá para la Chaqueña. Y se consiguió, nos laudaron un aumento para la fábrica de la Chaqueña. Y nos dijeron que bueno, ya estaba solucionado, que veníamos, que lo veamos al subsecretario de trabajo, que era el coronel Mercante, que él nos iba a decir cómo venían los aumentos, ¿no? Pero lo que nosotros queríamos era entrevistarlo al coronel Perón. Y le dijimos ahí a los que nos atendieron que a ver si podíamos entrevistarlo al coronel Perón. Y bueno, sí, nos dijeron que sí, que iban a ver si nos podía atender. Y fuimos a la delegación y me dijo, bueno, mañana a las 10 de la mañana el coronel Perón los va a atender. Al otro día fuimos toda la delegación, que de acá de Villa Ángela fue un tal Teodoro Ferreira, que era secretario general del sindicato. Fui yo, fue un tal muchacho Acevedo, que era de la aceitería. Bueno, nos hicieron pasar, la delegación entramos todos en la oficina del coronel Perón. Después apareció el coronel Perón.
apareció el coronel Perón, nos saludó a todos, uno por uno nos dio la mano y nos dijo, bueno muchachos, lo que ustedes vinieron a buscar ya está concedido. Véanlo al coronel Mercante, que él les va a dar todo el detalle, todo el informe de las conquistas que consiguieron ustedes. Bueno, dice, váyanse, vuelvan a su pueblo y trabajen, porque lo que nosotros queremos es que trabajen y que produzcan. Saludo a todos los chaqueñeros y nos volvió a dar la mano a todos y nos vinimos. Así que ese es el recuerdo que yo tengo de cuando estaba acá en Villa Ángela. ¿Y qué otra cosa les puedo contar? Tengo muchas anécdotas, pero claro, en este momento... La chaqueña estaba en plena actividad. Los obrajes pertenecían a la empresa, los cerraderos también, pero luego, como decíamos al principio, luego empresas privadas comenzaron a elaborar su propio trabajo. Esto que estamos viendo era el corazón donde se fabricaba el tanino. De los difusores, en el lugar donde se cocina el acerrín para sacar el líquido, o sea el tanino. La planta los difusores, en total suman 16, en cada uno le entran 5.000 kilos de acerrín y 6.000 litros de agua. Los difusores vistos de la parte lateral. La sección del doble efecto, que consiste en enfriar y calentar. Este lugar es donde ingresaba el árbol, el tanino, que ya le llamaban pelado. Y aquí pasaba luego a la molienda. Los obrajes eran, como decíamos al principio, particulares: Moreche, Prax, Peón, Maclean, Gonzalo Pando y tantos otros. Mariscotti, Carlos Mariscotti, dueño de la usina. Y ellos eran los obrajeros privados, porque antiguamente pertenecían todos a la chaqueña. Los traían en carros, los traían en camiones, y aquí en este lugar ingresaban y luego pasaban a la molienda. También venían en el trencito el famoso mosquito, que lo vemos y se exhibe ahí en el museo de la calle Sarmiento y Alvear.
Monte adentro, el hombre diseñó su forma de traslado del tronco del quebracho colorado. En cachapé, en carros, alzaprimas, tirados por mulos, bueyes, y lo transportaba al trencito de Cauville, que hacía un largo recorrido hasta llegar aquí, en este lugar, que era la estación del ferrocarril de la empresa La Chaqueña. Bueno, el incendio, ¿querés saber cómo se produjo el incendio? Fue el 12 de agosto de 1965. En ese lugar de la pared, en la parte de arriba, que venía de la caldera, un caño de 30 centímetros de diámetro, que hacía varios días que se estaba quemando el forro, la parte que era de un metal inflamable. Producía llama y eso no se le dio importancia. Y esa noche, una noche de mucho calor, había pasado el fuego para este lado, para el lado de la sala de máquinas. Y cayó unos pedazos del forro de ese que venía de allá, de esa parte de arriba, y cayó acá sobre sobre los cordeles que tenía esta máquina, que era la que producía el movimiento de toda la fábrica. Era acá en los depósitos, en los difusores. Explotó en la parte de arriba, la parte del cabezal de uno de los tachos, que eran todos de inoxidable. Esos tachos medían más de 6 metros por 1,60 de diámetro. Y aparentemente uno se había roto la parte de arriba, más o menos 1,5 metros de tacho. Y cuando esos tachos, cuando se le sacaba todo se le echaba aire para sacarle todo el líquido. Y por ahí producía contrapresión con el calor y el aire frío. Y ocurrió ese día y explotó uno de esos tachos, explotó. Tal así que voló, levantó el techo y según lo que vieron de afuera, que se elevó hasta la altura de la chimenea. Ese que pesaba como 300 kilos. Y al lado había dos, uno que era el cocinero, pero el ayudante se había ido al baño en ese momento y por eso se salvó. El cocinero lo agarró, imagínate, en la 5 toneladas de aserrín con temperatura 160 grados. Él lo agarró a este muchacho Jacqueminer y lo tiró por la misma onda expansiva, abajo al piso cayó, pero salió caminando y se dirigió por acá, por esta parte, así, hasta el taller,
Cuando llegó al taller, acá nomás, ya cuando iba por acá, viste, se le caía toda la piel por la punta de los dedos, pero el cuerpo caliente todavía, él se sentía mal. Decía, muchacho, porque ya todos nos acercamos, viste, imagínate con la explosión. Dice, muchacho, dice, yo así no voy a vivir. Y le sacaron toda la ropa, tenía pantalón. Y ya le salía toda la piel inmediatamente. Imagínate, se quemó una quemadura muy profunda. Y murió en el trayecto porque lo trataron de llevar, justo era un día nublado, no pudo, se lo llevaban en ambulancia. Y murió por acá cerca, yo creo saliendo del Chaco, falleció. Es indudable que la Chaqueña Sociedad Anónima tuvo una fuerte injerencia en la vida social y económica del pueblo. Aunque algunos dicen de que a fuerza de mucho sudor. Pero lo que tenemos que reconocer es que tuvo una fuerte injerencia en el progreso de colonización en la región que no ocurrió en otras latitudes. Kang kami Kang kaida Kang kaida Kang kaida Ay ay si Wani nang kanameke Togilo Kami Nangani Karalorsa Awatigi Nawani Nanelata Ayalena na karipi kedahini
Kung kinalawan ako kitang kanin Nakamiring yan in Argentina ramakay tarin Nakamiring yan in Argentina ramakay tarin Kana kung kinalawan ako kay kantanin Nakamiring yan in Argentina ramakay tarin Sana kung kinalawan ako kay kantanin Nakamiring yan in Argentina ramakay tarin Vicentino Films Argentina y la Chaqueña Austral documentales presentan la historia Se remona 1908 Kawida ka na niya katay nakakumawi deciden con 500 Tatanikin yung karali wala sa karuwan na takan kay Tatanikin yung karali wala sa karuwan na takan kay Tatanikin yung karali wala sa karuwan na takan kay